una vez más Producciones Creaje entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Pilar Yoselin Tapia, la churrita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Tus saludos para Creaje. Muchísimas gracias a Producciones Creaje. Muy buenas tardes. Bueno, estoy muy bien, feliz de compartir este día tan hermoso con usted. Muchísimas gracias más bien por la invitación, por la entrevista. Pilar, ¿exactamente qué tiempo estás cantando ya? Ya aproximadamente 3 años y medio, 4 años. ¿Alguna producción de por medio? Sí, ya tenemos nuestra primera producción, que es en Huayno Villero. Bueno, estamos con el tema que más tiene aceptación, acogida, Tomaré, Cantaré por tu amor. Y ahora, de aquí a 2 meses, vamos a estar lanzando la siguiente producción. Mira tú, dime alguna producción de tu autoría. No, no tengo inspiración, he sufrido todavía. Ya, bueno, todavía. Pero sí hay algunos temas que son inéditas, nadie lo ha cantado, son nuevas, pero no son de mi inspiración, ¿no? Pilar, a todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, a la costa, a la sierra, a la selva, muchos lugares, la verdad, como Juliaca, Bolivia, Desaguadero, Cusco, Arequipa, Puno, y también la selva central, Mazamar, Izatí, San Martín de Pangoa, Pichanaki, San Ramón, también como Paucayacu, Tingo María, no me recuerdo, Tocache, Bagua Grande, Bagua Chica, Jaén, bueno, no me recuerdo mucho más, y como también al centro, ¿no? Huancayo, Huancavelica, distintos distritos que a veces no se recuerdan, como son pequeños. Tú, Pilar, internacionalmente has viajado a Bolivia, ¿me dices de su sitio? Sí, hemos llegado hace 2 años a Bolivia, hace 2 años ya pasó, pero igual hemos llegado, ¿no? Claro, qué bueno, Pilar. Pilar, tantos viajes has tenido, tenemos anécdotas, me imagino que anécdotas, cuente una de ellas, pues. A ver, anécdotas, ¿qué puede ser? A ver, bueno, una vez que casi pierdo mi maleta, por ejemplo, estamos haciendo, era para Bagua, de Jaén, creo, no me recuerdo muy bien, pero la cosa que escuchamos algo y hemos perdido la maleta, con miedo, ¿no? Es el vestuario y triste, pero ahí estaba, pues la maleta y encontramos y ya no pasó nada. Bueno, Pilar, dime, así lo que ves, ¿qué tema te piden más? Como le digo, de mi primera producción, Tomaré, Cantaré por tu amor. Tomaré, Cantaré por tu amor. Dime, ¿podría ser un pedacito de ese tema a capela? Claro. A ver. Claro. Y dice así. Tomaré, cantaré por tu adiós, me quedaré solita, no tendré a quien contarle mi sufrimiento, mis penas. Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte. Solo yo sé que lloraré, voy a olvidarte. Bueno, qué lindo, una canción triste para los decepcionados, para esa persona que quiere cortarse las venas. No creo que es tu caso, ¿eh? No, lo dudo. ¿Sí? No, nada que ver, nada. Bueno, Pilar, queremos número para contrato, pues, para que te llamen, te contraten, ¿eh? Bueno, para números para contratos, chicos, no maltrates, por favor. 989-744-905. Bueno, otra vez, 989-744-905. Claro. Dime, ¿cómo te ves, Pilar, de acá a 5 o 6 años? Ay, la verdad, no sueño mucho porque a veces no vale soñar, ¿no? Pero sí le he hecho ganas todos los días, punchi, fuerzas, y ya pues, como dice, todo sacrificio tiene recompensa y vamos a ver, ¿no? La recompensa, pero no me ilusiono todavía, no me ilusiono. Claro, Pilar, a todo esto, ¿cómo te está el corazoncito de Pilar? Tranquilo, nada de enamorados, ¿no? Todavía nada, tiempo al tiempo. Estoy bien como estoy. ¿Seguro hay algo por ahí? Mira, el tiempo cuando uno pasa, estés soltera, como que te enamoras de ti misma, ¿me entiendes? O sea, no necesitas a alguien para que te haga feliz. Y yo estoy en esa etapa en que me siento feliz y conforme conmigo misma. Exacto. Qué bueno, Pilar. Pilar, dime, ¿exactamente dónde estás radicando? ¿En Lima o en qué parte del Perú? Yo radico aquí en Lima, pero siempre paro viajando, ¿no? O sea, siempre paro viajando, casi no paro por aquí. Porque la última vez que te hice una grabación así más o menos hace como 8 meses, creo. Sí, casi no paro por aquí, como le digo, pero ahí estamos, pues donde que el público nos quiere, ahí estamos. Pilar, ¿alguna artista admiras? A ver, me encanta Sonia Morales, me encanta la calidad de voz que tiene,
Me encanta el dominio del escenario, o sea, que la gente le quiera tanto, ¿no? Bueno, para mí, ella es mi favorita, soy su fan de ella. Qué bueno. Pilar, dime, ¿tenés una fecha que hagan aniversarios? No, todavía no estamos con los aniversarios, nada, todavía reciente, poco a poco, no me quiero apresurar mucho, pero ya más adelante tal vez. ¿Presentaciones estos días? El 28 estamos viajando a Santiago de Tucumán, Huancavelica, por el aniversario. Después nos estamos yendo a Ayacucho. Bueno, después no sé dónde el destino nos lleve. Todo esto, Pilar, ¿de qué parte es Pilar? Mira, yo soy nacida en Huancayo, huancaína, trabajadora, una mujer luchadora, pero crecida en Huancavelica, huancavelicana, cosa delicada, ya que mis papás son de allá, pues, ¿no? De Huancavelica. Huancavelica, me dice, no, pertenezco a Huancavelica, Huachucolpa, cerca de la selva, ya lugar cálido, donde crece de todo tipo de frutas. Mira, yo no soy de Huancavelica, pero por la parte de Guaitarán, ¿se te ubica por ese sitio? Bueno, no, esa partecita no he conocido, pero sí he escuchado bastante de ella, sí. ¿Por un día que llegue por allá, pues? Claro, ¿por qué no? ¿No? Es cool. Los pies de la cantante nos llevan, pues, a lugares que uno no imagina llegar, ¿no? O personas que uno no pensaba conocer. Pilar, pues no se me enteró que estuviste en Fábrica de Sueños. Cuenta qué experiencia tuviste esa vez. Bonito, recién estaba empezando, creo, ya fue tiempito. Bonito. La verdad, concursar no es para que, o sea, no es esperar ganar nomás, sino es ya ver para uno, ¿cómo le puedo decir? Pueda aprender más, tener más fuerzas, o en qué estás fallando, y para que te puedas mejorar artísticamente, porque tener críticas de personas como, ¿quién está ahí? Marisol Cabero, la Minsky, es pues, ¿no? Es recibirlo bien y hacerlo algo constructivo, ¿verdad? Sí, muy bonito la experiencia, en verdad. Qué bueno, Pilar. Dime, Pilar, aparte de que canta, ¿te dices otra cosa? Bueno, yo soy una chica de mil oficios. Me gusta, estudio, por este momento lo he dejado unos siglos, pero estoy haciendo la carrera de Derecho. ¿Qué más te puedo decir? Me gusta la chakra, de todo un poco, de todo. Me dices, Pilar, ¿sabes qué? Vayamos a hacer esto y yo ya, no me quedo. Pilar, pues a ver si nos deleita con otro tema, pues, ¿puede ser? Claro. A ver, ¿qué canción puede ser? A ver, la que acabamos de cantar, ¿ya? O si no, una que está cantando, un pedacito nomás, que dice así. Me vale si te vas con otra, después de mí quien sea, vete nomás. Que te has creído pues ingrato, un cariño como el mío ya nunca tendrás. Ya no, ya nunca tendrás. Pilar, ¿ese yo canto algo de eso? No, nada que ver, nada. Sino que ya creo que lo llevo en la sangre, algo así. ¿Soy de familia, veo? Algo, y en ahí está el detalle, ¿no? O sea, nadie de mi familia no canta, ni baila. Mira tú. Son, como dice, tumba la fiesta. Sí, nadie, ni mi papá. Mi papá sí lo menos, ¿no? Baila santiaguito, que es costumbre de Huancavelica, pero mi mamá es un desastre. Bueno, mami, si me estás viendo, lo siento mucho, pero es la verdad. Pero no, o sea, y yo como dicen, soy la oveja negra, creo, de la familia, pero es algo sano, ¿no? Es hermoso tener un arte, ¿no? Y qué más, si es cantar y lo nuestro, mucho mejor. Qué bueno. Pilar, todo esto, ¿de dónde sale ese apelativo de la churrita? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo puso? Bueno, la churrita del folclore. Fue en Fábrica de Sueños, cuando estaba presentándome ahí. Bueno, churrita sale de ¿qué? De mi papá. Mi papá, su apodo es Churro, por guapo, ¿no? Entonces, bueno, él cuando era joven me cuenta que en la selva central le pusieron ese apodo Churro. ¡Ay, qué churro eres! ¡Qué ojos tan churros tienes!, ¿no? Y yo les comento que mi papá es su apodo, ¿no? Y ellos me dicen, genial, entonces tú vas a ser la churrita del folclore también, porque soy bien parecida a él, pero no tengo los ojos verdes, pero igual, ¿no? Por eso quedó lo de churrita del folclore. Claro, ahí vemos quién sale, pues, Pilar, ¿no? Claro. Es así. Bueno, Pilar, pues es un gusto entrevistarte, pues, ¿no? Espero alguna vez a un escenario ya muy grande a esta otra entrevista, no muy lejano, pues. Muchísimas gracias, señor Genaro, por la invitación y a Producciones Creagen. La verdad, muy agradecida y contenta por que usted hoy me ha visitado, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, porque es una ventana para todos ustedes, pues, Pilar, ¿eh? Un abrazo, pues, Pilar, ¿eh? Okay.